Capítulo 464. Anemias hemolíticas secundarias a factores extracelulares. Anemias hemolíticas inmunes. Anemias hemolíticas autoinmunes. Varios agentes extrínsecos y enfermedades pueden favorecer la destrucción prematura de los eritrocitos. Entre los mejor definidos se encuentran los anticuerpos asociados a las anemias hemolíticas inmunes. La clave para el diagnóstico de este grupo de enfermedades es una prueba de antiglobulina directa, COMBS, positiva, que detecta el revestimiento de inmunoglobulinas o de componentes del complemento sobre la superficie de los hematides. La enfermedad hemolítica inmune más importante en pediatría es la enfermedad hemolítica del recién nacido, eritroblastosis fetal, causada por el paso transplacentario de anticuerpos maternos activos contra los hematíes del feto, es decir, una anemia hemolítica isoinmune, ver capítulo 103,2. Existen otras diversas anemias hemolíticas que son de origen autoinmune, tabla 464, 1, y que pueden ser idiopáticas o relacionadas con diversas infecciones, virus de Epstein-Barr y rara vez virus de inmunodeficiencia humana, citomegalovirus y micoplasma, con enfermedades de origen inmune, lupus eritematoso diseminado, artritis reumatoide, con inmunodeficiencia, agamaglobulinemia, trastornos linfoproliferativos autoinmunes y disgamaglobulinemias, con neoplasias, linfoma, leucemia y enfermedad de Hodgkin, y con fármacos, metildopa, L-dopa. Otros medicamentos, penicilinas, cefalosporinas, producen una hemólisis debida a anticuerpos dependientes del fármaco, es decir, anticuerpos dirigidos contra el fármaco y, en algunos casos, también contra antígenos de la membrana eritrocitaria. Anemias hemolíticas autoinmunes asociadas a anticuerpos calientes. Etiología. En las anemias hemolíticas autoinmunes, los autoanticuerpos se dirigen contra los antígenos de la membrana de los eritrocitos, pero la patogenia de la inducción de dichos anticuerpos es dudosa. El autoanticuerpo podría deberse a una respuesta inmune incorrecta contra un antígeno eritrocitario u otro epítopo antigénico similar a un antígeno eritrocitario, fenómeno conocido como mimetismo molecular. También es posible que un agente infeccioso altere la membrana del hematide y la convierta en antigénica o extraña para el huésped. Los anticuerpos suelen reaccionar contra epitopos, antígenos, que son públicos o comunes a todos los eritrocitos humanos como, por ejemplo, las proteínas RH. En la mayoría de los casos de hemólisis por anticuerpos calientes no puede encontrarse ninguna causa subyacente y se habla de enfermedades primarias o idiopáticas, ver tabla 464, 1. Si la hemólisis autoinmune se asocia a una enfermedad subyacente como, por ejemplo, un trastorno linfoproliferativo, un LES, un síndrome de Evans o una inmunodeficiencia, recibirá el calificativo de secundaria. Los fármacos podrían estar implicados hasta en el 20% de los casos de hemólisis inmune, tabla 464, 2. Los medicamentos, penicilinas o a veces cefalosporinas, que causan hemólisis a través de un mecanismo de apteno inmune pero no autoinmune, se unen con fuerza a la membrana de los hematides, ver tabla 464, 1. Los anticuerpos producidos contra el fármaco, tanto recién formados como preexistentes, se fijan a las moléculas de aquel adosadas a la superficie de los hematides, provocando su destrucción en el vaso. En otros casos, algunos compuestos como la quinina o la quinidina no se unen a los eritrocitos sino que más bien forman parte de un complejo ternario formado por el fármaco, un antígeno de la membrana del hematide y un anticuerpo que reconoce a ambos, ver tabla 464, 1. A través de mecanismos desconocidos, la metildopa y a veces las cefalosporinas pueden incitar la formación de verdaderos anticuerpos contra los antígenos de la membrana de los eritrocitos, por lo que no se necesita la presencia del fármaco para causar hemólisis. Las cefalosporinas son la causa más frecuente de anemia hemolítica autoinmune. Manifestaciones clínicas. Las anemias hemolíticas autoinmunes pueden adoptar dos patrones clínicos generales. El primero, una forma transitoria aguda que dura de 3 a 6 meses y que afecta sobre todo a niños de 2 a 12 años, constituye el 70-80% de los casos. A menudo va precedido de una infección, en general respiratoria.
El comienzo puede ser agudo, con postración, palidez, ictericia, fiebre y hemoglobinuria, o más gradual, con un cuadro en el que predominan la fatiga y la palidez. El vaso suele estar aumentado de tamaño y es el lugar fundamental donde se destruyen los eritrocitos recubiertos por la inmunoglobulina G. Las enfermedades sistémicas subyacentes son poco frecuentes. Otras características de la forma aguda son la respuesta constante a los glucocorticoides, la reducida tasa de mortalidad y la recuperación total. El otro patrón clínico conlleva un curso crónico y prolongado y es mucho más común en lactantes y niños mayores de 12 años. La hemólisis puede prolongarse durante muchos meses o años. Son frecuentes las alteraciones de los demás elementos formes sanguíneos y la respuesta a los glucocorticoides es variable e inconstante. La mortalidad es aproximadamente del 10% y la muerte a menudo puede atribuirse a la enfermedad sistémica subyacente. Pruebas de laboratorio. En muchos casos, la anemia es intensa, con concentraciones de hemoglobina menos de 6 gramos por decilitro. La esferocitosis y la politromasia son importantes, lo que refleja la respuesta reticulocitaria. Más del 50% de los eritrocitos circulantes son reticulocitos, con presencia en ocasiones de hematíes nucleados. En algunos casos hay recuentos reticulocitarios bajos, sobre todo al principio del episodio. Es habitual encontrar leucocitosis. El recuento plaquetario suele ser normal, pero a veces se observa concomitantemente una púrpura trombocitopénica inmune, síndrome de Evans. El pronóstico de los pacientes con síndrome de Evans es reservado, pues muchos padecen o pueden terminar padeciendo una enfermedad crónica que puede ser un lupus eritematoso diseminado, un síndrome de inmunodeficiencia o un síndrome linfoproliferativo autoinmune. Los resultados de la prueba de antiglobulina directa son muy positivos y a veces es posible demostrar la presencia de anticuerpos libres en el suero, prueba de Combs indirecta. Estos anticuerpos son activos a 35 a 40 grados centígrados, anticuerpos calientes, y la mayoría son inmunoglobulina G. Para ser activos no necesitan la participación del complemento y suelen ser anticuerpos incompletos que no producen aglutinación in vitro. Los anticuerpos del suero y los que se extraen de los eritrocitos reaccionan con los hematíes de muchas personas, además de con los del paciente. Solían considerarse panaglutininas inespecíficas, pero estudios cuidadosos revelaron que en el 70% de los pacientes, cerca de 50% de los adultos, son específicos de los antígenos eritrocitarios del sistema RH. En los hematíes, y junto a la inmunoglobulina G, es posible detectar complemento, en especial fragmentos de C3b. Raramente la prueba de Combs es negativa debido a la limitada sensibilidad de esta reacción. Para obtener reacciones positivas hace falta que sobre la membrana del eritrocito existan al menos 260 a 400 moléculas de inmunoglobulina G por célula. Para detectar los anticuerpos en casos de anemia hemolítica autoinmune Combs negativa, hay que recurrir a pruebas especiales. En la anemia hemolítica por anticuerpos calientes la prueba de Combs directa puede detectar solo inmunoglobulina G y fragmentos de complemento o solo fragmentos de complemento si la concentración de inmunoglobulina G fijada a los eritrocitos se encuentra por debajo del límite de detección del reactivo de Combs anti-inmunoglobulina G. Tratamiento. Las transfusiones solo aportan un beneficio transitorio, pero pueden salvar la vida del paciente en casos de anemia grave al proporcionar aporte de oxígeno en tanto se espera el efecto de otros tratamientos. En general, todas las unidades estudiadas previamente a la transfusión suelen ser serológicamente incompatibles. Es importante identificar el grupo sanguíneo ABO del paciente con el fin de evitar una reacción hemolítica transfusional mediada por anti-A o anti-B. El banco de sangre también debería estudiar la presencia de un haloanticuerpo subyacente, que podría causar la hemólisis rápida de los eritrocitos transfundidos. Cuando no haya habido transfusiones ni gestaciones previas, es poco probable que se presenten haloanticuerpos. La comunicación precoz entre el médico y el hematólogo del banco de sangre resulta fundamental. Sin transfusión, la morbilidad del lactante o del niño con anemia intensa puede ser muy grave y el paciente podría incluso morir. Cuando la enfermedad es leve y la hemólisis está compensada, no se precisa tratamiento alguno.
Si la hemólisis es intensa y provoca una anemia grave o sintomática, deberá iniciarse la administración de glucocorticoides. Estos reducen la velocidad de la hemólisis porque bloquean la función de los macrófagos al disminuir la expresión del receptor Fc gamma, reducen la producción de autoanticuerpos y, quizá, potencian la separación entre los anticuerpos y los eritrocitos. La posología es de 2 mg por kilo en 24 horas de prednisona o equivalente. En algunos pacientes con hemólisis grave pueden ser necesarias dosis de hasta 6 mg por kilo en 24 horas de prednisona. El tratamiento debe mantenerse hasta que la velocidad de la hemólisis disminuya, momento en el que se inicia la reducción gradual de la posología. En caso de recaída, puede ser necesario volver a administrar las dosis iniciales. La enfermedad tiende a remitir de manera espontánea en pocas semanas o meses. Los resultados de la prueba de Coombs pueden seguir siendo positivos, incluso aunque se normalice la concentración de hemoglobina. Por lo general, es seguro interrumpir el tratamiento con prednisona cuando se negativicen los resultados de la prueba de Coombs directa. Cuando la anemia hemolítica sigue siendo grave a pesar de los glucocorticoides o si para mantener una concentración razonable de hemoglobina se precisan dosis muy altas, puede intentarse la administración de inmunoglobulina intravenoso. El rituximab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos B, la fuente de producción de anticuerpos, ha resultado eficaz en los casos crónicos resistentes al tratamiento convencional. La plasmaféresis se ha utilizado en los casos resistentes, pero generalmente no es de ayuda. La esplenectomía resulta parcialmente beneficiosa, pero conlleva un riesgo mayor de infección por microorganismos encapsulados, sobre todo en pacientes menos de 6 años. En estos casos está indicada la profilaxis con las vacunas adecuadas, neumocócica, meningocócica y contra Haemophilus influenzae tipo B, antes de la intervención y con penicilina oral tras la misma. Evolución y pronóstico. La gravedad de la forma aguda de la enfermedad hemolítica autoinmune idiopática de la infancia es variable, pero el trastorno es autolimitado y la mortalidad secundaria a una anemia intratable es rara. Alrededor del 30% de los pacientes presenta hemólisis crónica, asociada a menudo a una enfermedad subyacente como lupus eritematoso diseminado, linfoma o leucemia. La presencia de anticuerpos antifosfolípido en los pacientes adultos con hemólisis inmunitaria predispone a la trombosis. En los casos crónicos, la mortalidad depende de la enfermedad primaria. Anemias hemolíticas autoinmunes asociadas a anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos provocan la aglutinación de los eritrocitos a temperaturas menos de 37 grados centígrados. En su mayoría son de clase inmunoglobulina M y necesitan de la participación del complemento para presentar actividad hemolítica. La temperatura más elevada a la que producen aglutinación de los hematíes se denomina amplitud térmica. Los anticuerpos con una mayor amplitud térmica, es decir los que pueden fijarse a los eritrocitos a temperatura corporal, resultan en hemólisis ante una exposición a un ambiente frío. Los títulos de anticuerpos más elevados corresponden a los casos de mayor amplitud térmica. Enfermedad por aglutininas frías. Los anticuerpos fríos suelen ser específicos de oligosacáridos antigénicos del sistema I mayúscula sobre I minúscula. Puede manifestarse como una enfermedad por aglutininas frías idiopática o primaria, de forma secundaria a infecciones, por ejemplo por Mycoplasma pneumoniae o virus de Epstein-Barr, o asociados a trastornos linfoproliferativos. Tras la infección por Mycoplasma pneumoniae, los niveles de anti-I pueden aumentar de manera considerable y a veces se miden incrementos enormes, con títulos más o igual a 1 en 30.000. El anticuerpo es específico para el antígeno I mayúscula y, por tanto, reacciona mal con los eritrocitos del cordón umbilical, que poseen sobre todo antígeno I minúscula y concentraciones bajas de I. Los pacientes con mononucleosis infecciosa presentan en ocasiones una enfermedad por aglutininas frías y sus anticuerpos suelen tener especificidad y este anticuerpo produce menos hemólisis en los adultos que en los niños, debido a que los eritrocitos de los adultos poseen menos moléculas y los hematíes se aglutinan espontáneamente con el frío in vitro, y en las extensiones de sangre se encuentran agregados eritrocitarios. El volumen corpuscular medio puede parecer erróneamente alto debido a la aglutinación celular.
La gravedad de la hemólisis depende de la amplitud térmica del anticuerpo, que a su vez depende en parte del título de anticuerpos inmunoglobulina M. Cuando los títulos de anticuerpos fríos son muy altos y su actividad se desarrolla a temperaturas parecidas a la temperatura corporal normal, puede producirse una hemólisis intravascular con hemoglobinemia y hemoglobinuria, que aumenta cuando el paciente se expone al frío, temperatura exterior o alimentos ingeridos. Cada molécula de inmunoglobulina M puede activar una molécula de C1, por lo que en la enfermedad por aglutininas frías se encuentra gran cantidad de complementos sobre los hematíes. Estos hematíes sensibilizados pueden sufrir lisis intravascular mediada por el complemento o pueden ser destruidos en el hígado y en el vaso. En los hematíes solo se detecta complemento, no inmunoglobulina M, porque la inmunoglobulina M se elimina durante los pasos de lavado de la prueba de antiglobulina directa. La enfermedad por aglutininas frías es menos frecuente en los niños que en los adultos y en la mayoría de los casos se manifiesta por un episodio agudo y autolimitado de hemólisis. Los glucocorticoides son mucho menos eficaces en esta enfermedad que en la producida por anticuerpos calientes. Los pacientes deben evitar la exposición al frío y la enfermedad subyacente, si existe, debe tratarse. En los casos poco frecuentes de hemólisis grave, el tratamiento consiste en inmunosupresión y plasmaféresis. Existen varias descripciones de tratamiento satisfactorio de la enfermedad por aglutininas frías con el anticuerpo monoclonal rituximab, que produce un eficaz agotamiento de los linfocitos B. La esplenectomía no es útil en esta enfermedad. Hemoglobinuria paroxística por frío. La hemoglobinuria paroxística por frío se debe a la hemolisina de Donald-Landsteiner, DL, un autoanticuerpo inmunoglobulina G que reacciona a bajas temperaturas y posee especificidad anti-P. In vitro el anticuerpo DL se une a los hematíes en frío y estos se lisan por el complemento cuando la temperatura aumenta a 37 grados centígrados. Se cree que in vivo se produce una secuencia similar cuando los hematíes se desplazan desde las extremidades inferiores a las porciones más templadas de la circulación. Casi todos los casos publicados fueron autolimitados. Muchos pacientes solo tienen un paroxismo de hemólisis. La sífilis congénita o adquirida era antes la causa más frecuente de hemoglobinuria paroxística por frío, pero en la actualidad la mayor parte de los casos se asociaron a infecciones virales inespecíficas. Este trastorno podría ser la causa del 30% de los episodios hemolíticos inmunes de los niños. El tratamiento consiste en transfusiones cuando la anemia es grave y en evitar las temperaturas ambientales bajas.